Es 1965 en Estados Unidos, y un siglo ha pasado desde que la esclavitud fue abolida, pero la libertad por la que se luchó es una sombra, un fantasma que no se materializa. La igualdad se proclamó en papeles y leyes, pero no se cumplió en las calles polvorientas del sur profundo. Aquí, el aire está cargado de un racismo tan arraigado que se ha codificado en normas. Son las leyes Jim Crow, que te dicen por qué puerta entrar, en qué fuente beber y en qué asiento sentarte, solo por el color de tu piel. Y lo más crucial, tu voto, tu voz, el único instrumento real para cambiar tu destino, te es arrebatado sistemáticamente. Te enfrentas a impuestos que no puedes pagar, a pruebas de alfabetización imposibles diseñadas para tu fracaso, y a la amenaza constante de la violencia si insistes, si te atreves a alzar la mano para ser contado. En este paisaje de opresión institucionalizada, donde la promesa de la democracia es un espejismo para millones, una ciudad en Alabama, Selma, se convierte en el crisol donde se forjará, con protestas pacíficas y una resistencia feroz, el futuro de los derechos civiles. En el corazón de esta tormenta se encuentra un hombre que carga el peso de un pueblo sobre sus hombros, Martin Luther King Jr. Pero no es una estatua de mármol ni un mito distante, es un hombre de carne y hueso, cuyos ojos reflejan el cansancio de 1000 batallas y la profunda reflexión de quien sabe que cada decisión tiene un costo humano. Su fe es inquebrantable, su compromiso con la no violencia, una armadura, pero incluso él siente la presión creciente de una comunidad que, tras siglos de opresión, clama por justicia tangible, por resultados inmediatos. En la quietud de su hogar, Coretta Scott King es su ancla, un faro de fortaleza y serenidad en medio del caos, compartiendo no solo su vida, sino la constante amenaza que se cierne sobre su familia. King ve con claridad estratégica lo que muchos no, que en el sur, el verdadero campo de batalla no es un comedor ni un autobús, sino el registro de votantes. Para él, el voto no es solo un derecho, es el arma pacífica definitiva, la llave que puede desbloquear todo el sistema de opresión. Esa convicción es la que lo lleva a Selma, a convertir esa ciudad en el símbolo de una lucha donde la balanza de la moral y el poder de la nación estarán en juego. Y es en Selma donde esa teoría choca brutalmente con la realidad. Te paras frente al juzgado del condado, como lo hizo Annie Lee Cooper, con la esperanza de que por fin, esta vez, se respete la ley. Pero el funcionario blanco al otro lado del mostrador no ve a una ciudadana, ve a una persona a la que humillar. Con una sonrisa burlona, te exige que recites de memoria cada artículo de la Constitución estatal, que nombres los 67 jueces del condado, una prueba diseñada para el fracaso. La ley dice que tienes derecho a votar, el cartel en la pared puede que así lo proclame, pero la realidad en el mostrador es un muro de desprecio institucionalizado. En Selma, votar no era un derecho, era un privilegio reservado exclusivamente para los blancos, y una ceremonia de humillación para todos los demás. Cada intento frustrado no es solo un no, es un recordatorio de tu lugar en ese orden social corrupto, un golpe que siembra una rabia profunda y una impotencia que amenaza con consumirte desde adentro. Es esta injusticia, metódica y cínica, la que convierte la frustración en un combustible imparable para la protesta. Ante esta maquinaria de negación, la petición de ayuda se eleva hacia Washington, una súplica de protección federal y de leyes que garanticen lo que ya está en el papel. Pero la respuesta es un eco vacío, la indiferencia política de un presidente, Lyndon B. Johnson, que ve el asunto como una distracción de su gran sociedad. Mientras, en Alabama, el gobernador George Wallace, un símbolo viviente del racismo institucional, clama con desafiante orgullo, segregación hoy, segregación mañana, segregación para siempre, dando rienda suelta a una policía que ve a los manifestantes como un problema a eliminar. Es en este callejón sin salida donde King y su equipo de la Conferencia Sur de Liderazgo Cristiano trazan su movimiento más audaz. En salas cerradas, entre mapas y planes, eligen Selma deliberadamente, sabiendo que la brutalidad de Wallace es tan predecible como letal. Deciden que este pueblo, con su injusticia tan evidente, será el catalizador, el lugar donde la represión será tan extrema que finalmente el país no podrá seguir mirando hacia otro lado. Hay una electricidad en el aire, la tensión silenciosa de una tormenta a punto de estallar, mientras se preparan para un enfrentamiento que saben será histórico y sangriento. Así comienza la resistencia, con filas de brazos entrelazados, cantos de libertad que desafían al miedo y pancartas que claman por la dignidad. Pero la respuesta no es dialógica, es puro puño y porra. La policía responde a las oraciones con arrestos masivos, a la desobediencia civil con golpes brutales y nubes de gas lacrimógeno que convierten las calles en un campo de batalla. La tensión estalla en una oscura noche en Marion, donde Jimmy Lee Jackson, un joven que solo intentaba proteger a su madre, es abatido a tiros por un policía estatal. Su muerte no es solo una tragedia, es una chispa que incendia el alma de un movimiento. El dolor y la indignación, en lugar de paralizarlos, se funden en una determinación de acero. La pregunta ya no es si deben actuar, sino cómo. Y de ese duelo nace una idea audaz, una marcha de protesta, una peregrinación desde Selma hasta la misma capital del estado, Montgomery, para llevar el cuerpo de su queja directamente al escritorio del gobernador Wallace. La esperanza, ahora, se viste de desafío. Con la memoria de Jimmy Lee Jackson grabada a fuego en sus conciencias, los líderes se reúnen en la sombra.
King, junto a John Lewis, Ralph Abernathy y otros valientes, traza la línea en el mapa, 54 millas desde Selma hasta Montgomery, la capital del estado. No es solo una caminata, es una peregrinación política, un acto de teatro sagrado para el mundo. La planificación es minuciosa, desde la logística de alimentar a cientos hasta la protección espiritual de la no violencia, que se ensaya como un mantra. En sus mentes late una verdad poderosa: si logran cruzar el puente Edmund Pettus, la frontera simbólica entre la opresión y la esperanza, su causa ya no podrá ser borrada ni ignorada. Hay una tensión épica en el aire, una calma cargada de propósito que precede a la tormenta que todos saben que llegará. La esperanza no es ingenua, es una decisión, un acto de fe colectiva que se dispone a enfrentarse al abismo. Bajo un sol implacable, 600 corazones avanzan con paso firme hacia el puente Edmund Pettus, su silueta recortándose contra el cielo como un portal hacia lo desconocido. Pero al coronar la cima, la esperanza se congela. Al otro lado, no hay un camino, sino una pesadilla hecha realidad, una fila impenetrable de policías estatales con máscaras de gas, alguaciles a caballo blandiendo látigos, y un silencio amenazante que lo precede todo. No hay advertencias, solo el estallido súbito de la violencia pura. El aire se llena del sonido sordo de porrazos contra huesos, de gritos ahogados por el gas lacrimógeno, del galope de caballos que arrollan a hombres, mujeres y niños que solo cantaban por su libertad. En una cámara lenta desgarradora, los cuerpos caen, las pancartas se rompen, pero los ideales permanecen de pie, incluso de rodillas. Esa tarde, la televisión se convierte en una ventana a la barbarie, y mientras América cenaba, vio cómo su democracia se desangraba en el asfalto de una carretera de Alabama. El costo del cambio ya no era una idea abstracta, tenía el color de la sangre seca bajo el sol de Selma. El impacto de esas imágenes brutales fue un terremoto que sacudió los cimientos del país. De la noche a la mañana, la lucha de Selma dejó de ser un conflicto local en el sur profundo para convertirse en una herida abierta en la conciencia nacional. En los salones del norte, ciudadanos que antes solo observaban con distancia vieron la realidad del segregacionismo en toda su crudeza y una ola de indignación recorrió la nación. Sacerdotes, rabinos, estudiantes y activistas blancos empacaron sus maletas, sintiendo el llamado moral de unirse a la causa. Pero esta solidaridad también avivó las llamas de la división. Mientras unos veían a King como un profeta necesario, la voz que denunciaba una injusticia que no podía seguir ignorándose, otros, incluso dentro de su propia comunidad, lo acusaban de ser un agitador que provocaba el caos y la violencia con su desafío pacífico. La nación se polarizó como nunca alrededor de una pregunta desgarradora: ¿era esta la paz de la opresión o el caos necesario para la justicia? 2 días después, Martin Luther King Jr. regresa al puente Edmund Pettus, pero esta vez no camina con cientos, sino con una multitud de miles, una marea humana de rabia y esperanza que exige una respuesta. La tensión es palpable, un alambre de púas estirado al límite. Sin embargo, cuando llegan al lugar de la masacre anterior, ocurre lo inesperado: el cordón policial, en lugar de cargar, se abre y se retira. Es un silencio cargado de trampa, un vacío que grita peligro. King, con el peso de cada vida detrás de él, se detiene. Reza en silencio, y luego, en una decisión que desconcierta a muchos, se arrodilla y ordena a la multitud que dé media vuelta. No es una retirada, es un movimiento de ajedrez moral. Evita una emboscada segura que habría significado más sangre, demostrando que su compromiso con la no violencia no es debilidad, sino una fuerza táctica y una profunda sabiduría. Aunque la frustración inunda a algunos de sus seguidores, que no comprenden el retroceso, su liderazgo se afirma no en la bravura temeraria, sino en la solemne responsabilidad de proteger a su gente mientras gana la guerra moral. Bajo la protección de una orden federal y la custodia de la Guardia Nacional, la marcha final por fin despliega sus alas. Durante 5 días históricos, miles de almas, negras y blancas, sacerdotes y maestros, agricultores y estudiantes, caminan hombro con hombro los 87 kilómetros que separan Selma de Montgomery. Es un río humano de determinación, donde las manos entrelazadas y los cantos de libertad derriban simbólicamente los muros del odio. La fatiga en los pies es superada por la euforia en el corazón. Y cuando por fin llegan a los escalones del Capitolio del Estado, bajo la mirada ausente de George Wallace, Martin Luther King Jr. pronuncia unas palabras que resuenan como un eco eterno: ¿cuánto tiempo? No mucho, porque la verdad pisoteada volverá a levantarse. No es el final del camino, pero es una cima desde la que se ve la tierra prometida. Las lágrimas que ruedan por los rostros no son solo de alivio, sino de una esperanza conquistada a un precio inmenso, una victoria moral que prueba que el arco del universo, por largo que sea, sí se inclina hacia la justicia. El eco de aquellos pasos sobre el asfalto de Alabama no se desvaneció en Montgomery, resonó hasta los salones de poder en Washington. La presión moral ejercida por el valor y la sangre derramada en Selma se volvió imparable. Solo meses después, el presidente Lyndon B. Johnson, transformado por los eventos que al principio había dudado, firmó la Ley de Derecho al Voto de 1965, una legislación histórica que prohibió las prácticas discriminatorias que habían silenciado a millones durante generaciones. Fue una victoria monumental, un testimonio del poder de la protesta pacífica para doblegar la injusticia. Pero cada victoria tiene su costo, un precio pagado en sueños truncados y vidas arrebatadas.
Selma nos dejó la lección eterna de que la lucha por la dignidad humana nunca termina del todo, solo evoluciona, cambiando de forma y frente, recordándonos que la vigilancia y la convicción son el tributo permanente que le debemos al pasado. Selma no fue solo una marcha, fue el latido de una conciencia colectiva. Fue una prueba de fe en la humanidad frente a la barbarie, una herida abierta en el alma de una nación que se vio al espejo y no pudo desviar la mirada. Y al mismo tiempo, fue una promesa tallada en el firme propósito de miles, una promesa al futuro de que, incluso cuando el odio levanta muros de violencia e indiferencia, la dignidad humana, inquebrantable, siempre buscará la forma de cruzar el puente.